Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a nuestra segunda actividad y última del día, ¿ah? Sobre la financiación de los estudios en Francia y de las becas. Organizamos esta presentación en el marco de nuestra actividad Estudia Ingeniería en Francia, que inició hoy y que terminará entonces el lunes 6 de diciembre. Recuerdo que en esta misma página web que tenemos en la pantalla, entonces podrán obviamente consultar el programa. Recuerdo que son dos actividades al día, una a las 10 de la mañana y la segunda a las 11:30. Durante esta primera semana, a partir de mañana, vamos a tener entonces la presentación de grupos o redes de escuelas de ingeniería cuyo programa se encuentra entonces más abajo. Tendremos entonces mañana el grupo IMT y el grupo Paritech. Entonces no olviden preinscribirse para poder acceder a estas actividades. El miércoles INSA y el grupo N plus I. El jueves entonces la Federación Gelusa, que es Escuela de Química, luego Instituto Agro, y el viernes terminaremos con la red Polytech, pero por el momento tenemos entonces una presentación sobre la financiación de los estudios en Francia y las becas. Entonces, ¿cuál es la dinámica de la actividad? Inicialmente vamos a hacer una presentación, primero por parte de Campus France, para explicarles entonces cómo funciona la financiación de los estudios en Francia, especialmente para ingeniería. Luego, entonces, veremos el tema de las becas. Recordaré rápidamente el tema del estatus del estudiante y enseguida, entonces, escucharemos a Joana Torres. Gracias, Joana, por participar en esta actividad de Colfuturo, que es la directora, entonces, del programa de movilidad para los estudiantes extranjeros, a colombianos, hacia el exterior. Entonces, escucharemos a Joana que presentará entonces el programa de crédito beca que propone Colfuturo para los estudiantes colombianos y terminaremos entonces con una parte para las preguntas. Por favor, sus preguntas, hacerlas a través del botón respuestas preguntas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a iniciar con entonces, la página web de Campus France Colombia, porque lo que nos parece importante es que al terminar esta presentación sepan dónde encontrar las informaciones. Entonces, de 10 a 11:15 tuvimos una presentación sobre los estudios de ingeniería. ¿Sí? Entonces ahora se trata de explicar el tema de la financiación de los estudios en Francia. Entonces, para esto, vamos a utilizar nuestra página web e ingresar entonces acá en financiación de los estudios, matrículas y becas. Pero de manera general, voy a hacer, y de manera introductoria, entonces voy a hacer una, un minuto de presentación. Entonces, cuando hablamos de estudios de ingeniería en Francia, vamos a distinguir, digamos, dos tipos de establecimientos de enseñanza superior para ingeniería. Las universidades y las escuelas de ingeniería. Las universidades, cuando hablamos de universidades, son universidades públicas, son 74, entonces, que proponen programas de nivel pregrado, máster, doctorado. Y por otro lado, tenemos las escuelas de ingeniería. Vamos a distinguir las escuelas públicas de las escuelas privadas. Las escuelas públicas, si son públicas, es que dependen entonces de un ministerio, que no siempre es el Ministerio de Educación Superior, puede ser el Ministerio de Hacienda, puede ser el Ministerio de Defensa, puede ser el Ministerio de Agronomía, según entonces el tipo de escuela de ingeniería. Es importante entender esto para, digamos, tener claridad sobre lo que presentaré más adelante. Y tenemos las escuelas privadas. Entonces, lo que voy a presentar inicialmente es sobre, entonces,
los programas ofertados por los establecimientos de enseñanza superior públicos. ¿Por qué? Las escuelas de ingenierías privadas, entonces, tienen la libertad de definir, entonces, el valor de la matrícula y los precios pueden, digamos, variar de un programa a otro en la misma escuela y pueden, obviamente, variar de una escuela a otra. Entonces, hay, digamos, una diferencia bastante fuerte según, entonces, el tipo de establecimiento público-privado e incluso luego según el tipo de programa. Si uno hace, entonces, una formación para obtener el título de ingeniero o si hace un Master of Science o un máster especializado, los precios podrán variar también. ¿Okay? Entonces, para los estudios de ingeniería en las universidades, los precios pueden variar entre 243 para máster hasta 3.770 euros. 3.770 euros es el valor oficial de un año de máster en Francia para hacer un máster en ingeniería. Son precios, entonces, que se decidieron hace ahora unos 2 años por el gobierno actual en el marco de la estrategia Bienvenue en France. Hay universidades que decidieron mantener las tarifas anteriores y por esta misma razón ustedes podrán entonces encontrar programas de máster en 243 euros. 243 euros son 1.100.000 pesos al año, o sea, 550 pesos el semestre de estudios. ¿Okay? Entonces, primera aclaración, seguramente cuando hagan sus búsquedas en la página web de Campus France o en otros enlaces que he presentado en la presentación anterior, van a ver que hay precios entonces diferentes según entonces las universidades. ¿Okay? Entonces, en el sector público, a partir de 243 euros hasta 3.770 euros para máster. Ahora, si hay estudiantes interesados en hacer un pregrado, los precios van a arrancar desde 170 euros el año, o sea, 800.000 pesos, hasta 2.770 euros, por la misma razón. ¿Okay? Entonces, no es nada sorprendente si encuentran tarifas diferentes en universidades, en las mismas universidades. ¿Okay? Ahora, sigo con doctorado, porque puede ser que haya entonces estudiantes interesados en estudiar un doctorado en Francia. El valor del doctorado en Francia está en 380 euros y esto entonces en pesos colombianos, siempre me enredo con las cifras, nos da entonces 1.700.000 pesos el año de doctorado en Francia. El doctorado, 3 años. Recuerdo, pregrado, 3 años, máster, 2 y doctorado, 3. ¿Ok? Ahora, estos son los precios para las universidades. Entonces, el Estado francés ayuda a todos los estudiantes con el tema de la matrícula. Asume entre el 70 y el 95% de los gastos de matrícula o de los gastos que representan los estudiantes. ¿Sí? ¿Por qué un estudiante entonces saldría en 170 euros? ¿O por qué tendría que pagar 170 euros para poder inscribirse en pregrado? ¿Por qué el Estado francés entonces ayuda? Las universidades ayudan a los estudiantes. ¿Por qué un doctorado sale en 380 euros? Porque el Estado ayuda a los estudiantes asumiendo entonces una parte muy fuerte de los gastos de matrícula. ¿Okay? En promedio, un estudiante en Francia cuesta al Estado entre 10 y 12.000 euros al año. ¿Sí? Entonces, el estudiante tiene que aportar a su nivel, entonces, entre 170 euros y 2.770 euros para pregrado y entre 243 euros y 3.770 euros para
máster, y para doctorado 380 euros. Okay, esto es para las universidades. Ahora, para las escuelas de ingeniería, van a encontrar precios a partir de 600, 610 euros. Ahora, las escuelas de ingeniería que son del Ministerio de Enseñanza Superior, entonces ahora proponen las tarifas de 3.770 euros para máster y 2.770 euros para programas de nivel pregrado. Si son escuelas de ingeniería que son de otros ministerios, Hacienda, Defensa, Agronomía, por ejemplo, ahí los precios no subieron o son los precios que se aplicaban antes. No hubo entonces aumento de las matrículas. Entonces, toca entender que según entonces el ministerio de tutela de la escuela de ingeniería que elijan, los precios podrán cambiar. ¿Ok? Y luego, bueno, lo que ya he mencionado, el tema de las escuelas privadas. Okay. Yo sé que no es tan fácil ubicarse, digamos, con todas estas informaciones, pero es para que entiendan que no sería nada sorprendente en el momento de buscar informaciones que encuentren tarifas diferentes entre dos universidades, por ejemplo. Entonces, acá vamos a ingresar primero en matrículas, en este artículo matrículas. Okay. Y acá les vamos a explicar entonces lo que acabo de explicar rápidamente, el valor entonces de un año de pregrado, 2.770 euros, máster, 3.770 euros y doctorado, 380 euros. ¿Okay? Notas sobre los métodos Science, MBA, Master Spécialisé, y hay entonces en el sector de la ingeniería, entonces son matrículas, digamos, que pueden variar de una escuela a otra, de un programa a otro, porque ahí los establecimientos de enseñanza superior tienen la libertad de definir el valor. ¿Okay? Entonces podrán leer esta información y entonces lo que dije, sí tienen, entre comillas, digamos, la suerte de querer hacer un programa ofertado por una universidad que decidió mantener las tarifas anteriores para un año de licencia, 170 euros, máster 240, escuela de ingeniería 600 euros y para doctorado 380 euros. ¿Ok? Acá está la información sobre las escuelas de ingeniería, que según el Ministerio de Tutela ofrecen matrículas diferentes. Okay. Ahora, entonces existen, espero hayan, digamos, entendido que a pesar, digamos, del aumento que se pudo notar en algunas universidades, el Estado francés entonces sigue asumiendo entonces una parte fuerte de los gastos de matrículas generados por los estudiantes. ¿Okay? Ahora, entonces, check. Vamos a volver acá y vamos a hablar sobre seguramente lo que más les interesa, o sea, las becas. Y vamos a darle clic acá en el artículo becas. Entonces, lo que toca, digamos, tener claro es que existen diferentes programas de becas. Hay becas de la Embajada de Francia. Y de hecho, bueno, esperaba que el agregado de cooperación universitaria de la Embajada de Francia pudiera acompañarnos. Lastimosamente, se encuentra ocupado. Entonces, bueno, no pasa nada. Solamente voy a presentar rápidamente los dos últimos programas de becas que ha lanzado la Embajada de Francia. Y precisamente uno en el tema de los estudios en ciencias, ¿sí? Entonces, al cual podrían aplicar las estudiantes entonces, que están cursando y que están interesadas en seguir estudiando ingeniería en Francia. Entonces, el primer programa de becas
que lanzó hace unos pocos meses la Embajada de Francia, se llama Mujeres Científicas. ¿Okay? Actualmente en Francia es el 28% de los estudiantes que son mujeres. Y la idea es también promover, entonces, creo que pasa lo mismo en muchos países, promover entonces el tema, los estudios de ingeniería con las mujeres para entonces como incentivar a las mujeres a que sigan estudiando ciencias, ingenierías. Entonces este programa recién lanzado puede ser obviamente de su interés. Acá tenemos la convocatoria, es la convocatoria, bueno, era para el año 2021-2022, entonces tocará estar al tanto del lanzamiento de esta convocatoria para el otro año, pero es un programa que ha recibido obviamente un eco muy, muy, muy favorable de parte del público femenino en Colombia. Entonces, los invitamos a leer estas informaciones, el contexto, los requisitos, quién puede aplicar a estos programas, las características de la beca. Es una beca entonces que permite recibir entonces hasta 7.000 euros, hasta 700 euros por mes, es 7.000 euros al año, o sea, sobre 10 meses, lo que es bastante. Si no saben, actualmente el servicio de visas pide unos soportes económicos correspondientes a 615 euros mensuales. O sea que pueden ver que esta beca entonces cubre en su totalidad los recursos que pide el servicio de visas. Entonces, obviamente, es algo muy interesante para los estudiantes. Entonces, podrán ver este programa. Y el otro programa también es el programa Academia de Talentos. Y acá entonces está abierto a todos los campos del estudio, entonces puede ser también ingeniería o ciencias de manera general. Y entonces acá tenemos también el enlace y tiene casi siempre las mismas características que el programa Mujeres Científicas. Entonces lo invitamos a consultar acá la presentación de esta beca. Entonces, estas son las becas de la Embajada de Francia. Y de manera también, digamos, más a nivel del gobierno, entonces existen becas también, y el programa, digamos, bandera del gobierno francés es el programa EFEL, que está exclusivamente dirigido a estudiantes aceptados para programas de nivel máster o doctorado. Este año son casi 30 estudiantes colombianos que se han beneficiado de esta beca. Es una beca muy interesante. Si la beca de la embajada, entonces son 700 euros mensuales. La beca EFEL son 1.100 euros para programas de nivel máster y 1.400 para programas de nivel doctorado. Ahora, el proceso de postulación está abierto. Vemos que este proceso se hace con meses de anticipación. Está abierto el proceso para los que quisieran entonces aplicar esta beca para el año universitario 2022-2023. ¿Sí? Usualmente el programa EFEL entonces abre a final de septiembre, inicio de octubre y cierra los primeros días de enero. ¿Cuál es digamos, la dinámica de este proceso de postulación? El estudiante debe primero identificar la universidad, el programa al cual quisiera aplicar. Se comunica con la universidad para presentar un expediente de postulación a la beca. La universidad, ella va a hacer la selección entre todas las candidaturas que ha recibido, va a hacer la selección de los candidatos que quisiera presentar al comité de selección EFEL. ¿Sí? Acá las universidades o las escuelas tienen la libertad de definir la fecha a la cual los estudiantes interesados deben enviar su expediente. Puede ser a veces a mediados de noviembre, primeros días de diciembre, mediados de diciembre, eso puede cambiar. Entonces toca comunicarse rápidamente con la escuela o la universidad de su elección para saber entonces cuál es la fecha límite que ustedes tienen para comunicar su expediente de postulación EFEL al establecimiento.
de enseñanza superior, lo cual tendrá a más tardar hasta los primeros días de enero para presentar su expediente al comité de selección EFEL. Y los resultados, entonces, usualmente están publicados a mediados de marzo, pero el año pasado fue más bien los primeros días de abril. Es ahí cuando sabemos cuántos estudiantes colombianos se han ganado la beca y quién. A partir de acá, cuando entonces los estudiantes que se ganan la beca van a recibir un documento oficial que entonces presente la beca y que les servirá para hacer el proceso de solicitud de visa. Los beneficiarios de la beca EFEL deben seguir el proceso Campus France. Todos los estudiantes, todos, los becarios, los que no tienen becas, todos deben presentar el proceso Campus France. ¿Okay? Entonces, el programa EFEL es al nivel, entonces, una beca a nivel del gobierno. Entonces, podrá encontrar más programas acá. Toca también tener claro que las universidades o las escuelas de ingeniería tienen sus propios programas de becas. ¿Sí? Entonces, importante cuando hayan identificado las universidades o escuelas de su interés, comunicarse con ellas para saber entonces cuáles son los programas de becas a los cuales podrían aplicar. ¿Okay? Bueno, vuelvo sobre el tema del valor de las matrículas. Acá encontrarán la lista de las universidades que ofertan esta beca de exoneración, los que no tienen que pagar 3.770, sino 243. Eso es para el año universitario actual, 2021-2022. ¿Okay? Hasta el inicio del año 2022 tendremos el nuevo listado para el año universitario siguiente. Luego, tenemos también programas de becas a nivel de las gobernaciones, que sean departamentos, regiones en Francia. ¿Sí? Entonces, es lo que, digamos, quisiera que entendieran, es que existen becas, entonces, a nivel de la embajada, al nivel de las universidades, al nivel del gobierno francés, al nivel también de la Unión Europea, programas Erasmus, por ejemplo, ¿sí? Y también programas a nivel de los departamentos y regiones. O sea que entonces hay una amplia gama, digamos, de becas que podrían ser de su interés. Acá tenemos las becas de la Unión Europea, por ejemplo, y entonces acá toca no olvidar también las opciones existentes que hay desde Colombia, ¿sí? Acá hemos reportado, por ejemplo, las becas, proyecto becas de ICETEC, de Colfuturo, de MinCiencias. Entonces toca consultar estos entes para saber cuáles son las opciones que ustedes tienen para poder entonces aplicar a estos programas y cuál es el mecanismo, ¿sí? Entonces, antes de dar la palabra a Joana, entonces repito, programas de becas a nivel de la embajada, del gobierno, de las regiones, de las universidades, de la Unión Europea. ¿Okay? Entonces son muchos programas. Y vuelvo entonces a lo que tenemos arriba, acá. Campus Bourse, que es el motor de búsqueda sobre las becas. Entonces acá podrán identificar también programas de becas a las cuales podrían aplicar. Son programas de becas, entonces reportados por palabras claves, entonces podrán filtrar fácilmente y ver a qué tipo de programas podrían aplicar. Finalmente, por mi lado, entonces solamente invítalos a seguir la actualidad de Campus France en sus redes sociales, porque a veces las universidades no actualizan esta herramienta y lo que hacen es que nos envían directamente a nosotros la oferta de beca que tiene. Entonces lo que hacemos es que las publicamos en las redes sociales. Entonces, espero hayan entendido por qué sería una buena opción seguir nuestra actualidad en las redes sociales. Bueno, entonces ahora yo he presentado de manera, digamos, bastante sencilla y rápida estos programas de becas. La idea es realmente ingresar acá, ver cuáles son estas opciones, ver los requisitos académicos, lingüísticos para poder aplicar, porque esto es muy importante. Obviamente nos sirve si no aplicar, si no cumplen con los requisitos. Y ahora entonces voy a dejar la palabra a Joana que nos va a presentar entonces
el programa Crédito Beca de Colfuturo. Voy a dejar de compartir y voy a dar entonces la check. Joana. Listo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Lo siento, Joana, no supe cómo darte esta opción. No te preocupes, no hay ningún problema. Lo importante es que los estudiantes puedan obtener la información. Entonces, pues muy buenos días para todos. Gracias, Pierre-Marie, por esta invitación para poder compartir con los estudiantes el esquema de financiación de Colfuturo. Después de todas estas opciones que vimos, pues lo mejor es una beca, pero si no hay una beca, está Colfuturo como plan B. Colfuturo, voy a contarles muy brevemente, es una fundación sin ánimo de lucro que desde 1991 está apoyando a los mejores profesionales colombianos para realizar sus estudios de maestría y de doctorado en el exterior. De esta experiencia, les cuento que en el 2021, seleccionamos 72 personas que van a realizar sus posgrados en Francia en diferentes áreas de conocimiento, pero la gran mayoría siempre está en el área de ingeniería. Y a lo largo de los 30 años de Colfuturo hemos apoyado a 1.398 estudiantes también que han cursado sus estudios en Francia. Es uno de los países con mayor demanda y con mayor número de beneficiarios en Colfuturo. Entonces, claramente la opción está aquí en el caso de que el destino académico al final de todo su proyecto sea Francia. Voy a explicarles en qué consiste el esquema de financiación y como ustedes se pueden dar cuenta, el programa se llama Crédito Beca. La razón es porque ustedes van a obtener inicialmente un crédito que se puede convertir parcialmente en beca si ustedes cumplen con unos requisitos. Entonces, hago énfasis en que únicamente financiamos estudios de maestría y de doctorado, programas presenciales y de tiempo completo. Y en la única área que hacemos excepciones en el área de la salud, en donde a los médicos les financiamos especialidades médicas. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta es una semana, son 2 semanas de formación para estudiantes en el área de ingeniería, pues tengan en cuenta que ustedes pueden contar con nuestro apoyo para hacer su maestría o su doctorado. El préstamo es de $50,000 americanos máximo, ustedes piden lo que necesiten. Y una de las cosas más atractivas y una de las también por las cuales Francia es uno de los destinos con mayor demanda para esta área, es que con estos $50,000 ustedes pueden financiar todo su proyecto académico si van a una de las universidades públicas, que como mencionaba Pierre-Marie ahorita, en el área de ingeniería pues hay más de 70 opciones para hacer programas en estos temas. Entonces, estos $50,000 en nuestra experiencia son un buen recurso y suficiente para alguien que va con un presupuesto de estudiante. Recuerden que cuando ustedes estén haciendo su proyecto deben considerar todos los costos pensando en vivir como estudiantes. Y la financiación de Colfuturo es por un periodo mínimo de 9 meses y máximo de 24. Esos $50,000 o ese recurso que ustedes le pidan a Colfuturo, ustedes lo pueden utilizar en todos los rubros que están asociados a su proyecto académico, es decir, sus matrículas, sus tiquetes, su sostenimiento mensual, los materiales y la instalación cuando llegan a instalarse en Francia. Entonces, acá es clave que sepan que los recursos se van a desembolsar parcialmente. En ningún caso les vamos a hacer un giro de $50,000. Lo que vamos a hacer es que si ustedes son seleccionados como beneficiarios de Colfuturo, vamos a tener una reunión en donde vamos a hacer un presupuesto y en ese presupuesto establecemos unas fechas para esos giros. Los sostenimientos los van a recibir cada 2 meses de manera anticipada. Entonces, por ejemplo, en enero van a recibir su plata para enero y febrero, en marzo para marzo y abril y así sucesivamente. Por otra parte, cuando ustedes están realizando su maestría o su doctorado, Colfuturo únicamente les va a estar girando el dinero y ustedes no van a estar en obligación de mandarle dinero a Colfuturo, es decir, no tienen que mandar ninguna cuota ni mandar ningún pago anticipado, porque nosotros lo que creemos y sabemos es que lo importante es que ustedes se puedan concentrar y focalizar en lo que tienen que hacer, que es estudiar. Entonces, por eso, durante ese tiempo en que están estudiando, no van a tener que pagar nada todavía. Una vez terminan de estudiar es cuando ya viene la parte de la beca. Entonces, nuevamente les recuerdo, es un programa que se llama Crédito Beca porque inicialmente van a recibir un crédito de $50,000 que se puede convertir hasta el 80% de esos $50,000 en una beca. Querría decir que al final ustedes solamente le repagarían a Colfuturo el 20% y el otro 80% Colfuturo se los va a regalar a manera de beca. Esa beca la van a construir
con diferentes elementos. El primero es dependiendo de lo que ustedes hayan estudiado. Entonces, como estamos nuevamente en sesión para personas de ingeniería, todas las personas que hagan maestrías en ingeniería y todos los estudiantes que hagan doctorado, la beca va a ser del 40%. Este 40% se lo ganan por graduarse, regresar a Colombia y vivir en Colombia por 3 años. El momento del regreso a Colombia es hasta 3 años después de haber terminado su maestría o su doctorado, porque nosotros sabemos que la experiencia no es únicamente académica, es importante también tener una experiencia laboral para cuando ustedes vuelvan al país tengan mayores herramientas y hayan podido hacer contactos y aprovechar al máximo el vivir fuera de Colombia. Entonces, por eso, para quienes quieran, se pueden quedar hasta 3 años trabajando fuera de Colombia y después de esos 3 años venir a cumplir con 3 años de permanencia en Colombia. Son 3 años trabajando en el exterior y 3 años viviendo en Colombia. Importante también que sepan que esa es una opción, porque puede haber personas que no quieren quedarse ningún tiempo, hay unos que seguramente se van a querer quedar solamente 1 año, entonces clave lo único es que sepan y recuerden que máximo van a poder ser hasta 3 años. Con esto se ganan el 40%, pero vamos a ver cómo lograr el 80%, que es lo máximo. Entonces, Colfuturo quiere fomentar entre sus beneficiarios que trabajen en las regiones, que no se queden en Bogotá, que trabajen en docencia o en investigación o que trabajen en el sector público. Y la forma de promoverlo es mediante 2 bonos que son acumulables entre sí. El primero es para quienes trabajen como funcionarios públicos o como docentes o investigadores de tiempo completo. Si ustedes se dedican a la docencia o a la investigación, no importa si la institución en la que trabajen es pública o privada, lo que queremos es que estén trabajando de tiempo completo. Y pues para quienes trabajen en el sector público, ahí sí es cualquier entidad que sea reconocida como una entidad pública. Entonces eso les da un 20%. El otro 20% es para quienes trabajen fuera de Bogotá y el área circunvecina. Entonces vamos a ver esto en un ejemplo. Aquí tenemos una persona que hizo una maestría en el área de ingeniería, regresó sus 3 años que tiene que vivir en Colombia y se fue a trabajar fuera de Bogotá. Entonces se fue a Cali, a Barranquilla, a Bucaramanga, a Tunja, a Pereira, cualquier ciudad diferente de Bogotá. Eso le da un 20% adicional. Y otro 20% adicional si se vincula como docente o investigador o como funcionario público. Entonces, para hacerlo muy claro, hizo una maestría en ingeniería, se fue a trabajar a Pereira y trabaja en la Universidad Tecnológica de Pereira de tiempo completo. Con eso lograría la beca máxima, que es del 80%. Una gran conclusión de esto es que la beca de cada uno de ustedes va a ser distinta, porque la beca va a depender de lo que ustedes hagan de los 3 años en permanencia que tienen que estar en Colombia y también del tipo de programa que realicen. Entonces, esa es, digamos, que la explicación en general sobre cómo funciona el crédito beca. Las características es que nosotros financiamos programas que inician o que continúan, nosotros permitimos que ustedes tengan cofinanciación, es decir, pueden tener una beca parcial de la universidad y usar a Colfuturo para lo que no les cubre esa beca. O puede ser que tienen unos fondos propios y quieren complementar los fondos propios con Colfuturo. No hay ninguna restricción en cuanto al origen, pues de dónde vienen sus recursos para financiar su programa. Lo otro es que yo les había mencionado que cuando ustedes están estudiando no tienen que prepagar. Adicional a eso, al terminar sus estudios, nosotros les vamos a dar otro año opcional en el cual no van a estar en obligación de empezar a pagar la deuda, y la idea de ese año es que ustedes pues consigan trabajo, se organicen nuevamente y una vez estén listos digan ya puedo empezar a pagar. No es necesario tomar el año completo, a eso me refiero, que cuando ustedes ya están listos pues dicen ya quiero empezar a pagar, y lo máximo que les podemos dar en ese periodo es 1 año. Financiamos estudios en cualquier país e idioma a excepción de Colombia, y el monto a financiar es decisión de cada uno de ustedes. Entonces, si ustedes necesitan 20.000, piden 20.000, lo máximo que pueden pedir son 50.000. Ahora vamos a entrar a la parte financiera. Entonces, es muy importante que recuerden que hemos hablado todo el tiempo de un crédito en dólares americanos. Esto quiere decir que como ustedes van a estar en Francia, en donde la divisa son los euros, nosotros lo que vamos a hacer es girarles el equivalente a euros en los dólares que ustedes pues hayan solicitado el préstamo. No hay una tasa fija, ustedes van a estar, digamos que todos los meses nosotros vamos a girar los dólares que nos comprometimos y el banco se encargará de convertir eso en euros para que ustedes reciban euros en sus cuentas.
Lo otro es que cuando están estudiando hay unos intereses que se generan que son del 7% anuales. Esos intereses se van generando sobre lo que Colfuturo les va desembolsando. Y de ahí también la importancia de lo que mencionaba anteriormente, ustedes nunca van a recibir un cheque por $50.000, sino que va a ser parcialmente. Eso también ayuda a que los intereses que se generen pues sean menores. Si piden el año de gracia o el tiempo que pidan del año de gracia, también el interés va a ser del 7%. Una vez ustedes empiezan a pagar, el monto de la tasa que van a tener que pagar es del 9% y únicamente lo van a pagar sobre lo que no se convierte en beca. Es decir, si ustedes llegaran a lograr una condonación del 40% en una maestría en ingeniería, ese 9% se genera sobre el 60%, que es lo que tienen que reembolsar. Y los intereses, en todos los intereses que se generen sobre el 40% que se vuelve beca, eso también es beca. Es decir, no es solamente el capital, sino también los intereses se van a convertir en beca. El interés que dice 15% es para quienes o no se gradúan, o no regresan a Colombia, o no viven en Colombia los 3 años de la permanencia obligatoria. Y obviamente, pues también en ese caso no hay ninguna condonación y habrá que pagar el 100% de lo que Colfuturo haya desembolsado. Colfuturo solo tiene una convocatoria al año y la convocatoria se abre en enero. Para participar en la convocatoria deben ser colombianos, deben realizar programas presenciales y de tiempo completo. Para postularse a Colfuturo no tienen que tener la carta de admisión incondicional, pero sí nos deben decir cuál es el programa que Colfuturo les financiaría. En el tema del idioma, el requisito va a ser el mismo que les pida la universidad. Entonces, si la universidad les dice que deben tener un B2 en la prueba de DALF o DELF, ustedes van a tener pues, que adjuntar eso mismo a Colfuturo. Todo el proceso es en línea. Eso quiere decir que no tienen que venir a Bogotá, no tienen que estar en Bogotá, pueden estar en Cali, en Medellín, inclusive pueden estar ya en Francia haciendo algo previo al inicio de su maestría. No hay ninguna restricción al respecto. Como mencionaba anteriormente, es una convocatoria anual, abre el 11 de enero y va a cerrar el 28 de febrero. Los resultados se van a anunciar a mitad de mayo. Vamos a ver el requisito, el proceso de selección, cómo funciona la elección de las personas que son beneficiarias del crédito beca. Entonces, la selección es únicamente basada en méritos académicos. El primer elemento es el posgrado que ustedes van a realizar, es el más representativo, tiene un peso del 38% y este se calcula con base en la visibilidad y la calidad académica del programa que ustedes planean realizar. Colfuturo lo que hará es identificar diferentes rankings internacionales, rankings también de Francia, en donde nosotros vamos a ver qué tan bien posicionada está esa universidad donde ustedes quieren estudiar en el área particular en la que se van a formar. Y al final, esa calificación que le demos a su programa tiene un peso del 38%. Sobra decir que entre mejor esté la universidad posicionada en los rankings, pues más alta va a ser la nota. El segundo elemento es su promedio de sus estudios de pregrado, y ese es el promedio acumulado certificado por la universidad, el cual tiene un peso del 37%. Posteriormente hay un 20% para un factor de ajuste que nosotros evaluamos para reconocer sus méritos académicos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen premios o reconocimientos, si ustedes se han ganado tesis meritoria, un summa cum laude, cualquier reconocimiento en su desempeño en el pregrado, si ustedes tuvieron una buena prueba Saber Pro, si ustedes tienen una posición buena dentro de sus estudios de pregrado, o si ustedes ya tienen la admisión a la universidad, eso lo vamos a considerar el mejor de esos 4 elementos que les acabo de mencionar y a ese elemento le vamos a dar un peso del 20%. Pero vamos a suponer que ustedes no tienen la admisión a la universidad, que no tuvieron una buena prueba Saber Pro o también que no tuvieron ningún reconocimiento. En ese caso, para no perjudicarlos, lo que vamos a hacer es dividir ese factor de ajuste entre los otros elementos. Por eso ustedes ven que la botella anaranjada se divide abajo entre 3, porque si a ustedes no les favorece o no tienen ningún factor que nos ayude a evaluarlos mejor, lo que vamos a hacer es dividir ese 20% para no perjudicarlos. Finalmente hay un ensayo que pesa el 5% y es un escrito motivacional en donde nosotros queremos que ustedes nos cuenten quiénes son, por qué eligieron ese posgrado y cuáles son sus planes al finalizar sus estudios. Con estos 4 criterios, cada uno va a tener una calificación y esa calificación lo que nos va a permitir es organizarlos de la nota más alta a la nota más baja. Obviamente, como les explicaba, la nota más alta pues serán las personas que tienen los mejores méritos académicos
y dependiendo de la capacidad presupuestal que Colfuturo tenga cada año y de la calidad académica en general de todas las áreas del conocimiento, pues nosotros vamos a seleccionar a los beneficiarios. Como referencia les cuento que en el 2021 se presentaron 3.600 candidatos y Colfuturo seleccionó 1.359. Es decir, las posibilidades son altas siempre y cuando ustedes hagan una buena postulación, casi de cada 3 personas, pues 1,5 va a recibir el apoyo. Adicional a todo esto, les cuento que Colfuturo tiene unos convenios de cooperación, tenemos algunos acuerdos con universidades francesas en donde las personas que son beneficiarias de Colfuturo reciben algún apoyo por parte de la universidad. Toda esta información está en nuestro sitio web y voy a dejar de compartir esto para mostrarles la página web en donde les voy a guiar cómo consultar esta información que sé que es de utilidad para ustedes. Entonces, es muy sencillo. Todo esto que les voy a mostrar, voy a empezar de cero, es ingresando a www.colfuturo.org. Y una vez ustedes están dentro del portal, van a encontrar pues una página de inicio en donde estará la convocatoria a partir del del 11 de enero cuando abrimos la convocatoria, pero Colfuturo tiene una herramienta muy poderosa que es el directorio de todas las personas que hemos apoyado. Entonces, cuando ustedes abren esto, inicialmente lo que van a encontrar es la gente que se seleccionó en la última convocatoria, en este caso en el 2021, y vamos a ver Francia. Yo les decía que este año habíamos seleccionado 72 personas y aquí ustedes pueden ver la información de esos 72 estudiantes. Entonces está la universidad en donde van a hacer sus estudios, el programa que van a realizar, vamos a filtrarlo, voy a usar un filtro para usar solamente al área de ingeniería, que es en donde pues van a estar seguramente los programas que ustedes van a querer cursar. Entonces, de estos 72, 13 personas van al área de ingeniería y aquí están las universidades a donde ellos van. Como se dan cuenta, la gran mayoría son las universidades públicas de las que hablaba Pierre-Marie. Aquí están los programas que ellos van a cursar y adicional a esto yo tengo la posibilidad de filtrarlo desde 1992. Entonces, en este tiempo, de las 1.398 personas, 286 han ido en el área de ingeniería y aquí están sus programas. Esto es útil porque les puede dar una referencia de a qué universidades y qué programas apoyados por el futuro. Entonces, cuando ustedes participen, pues eso no es una garantía de que los vamos a escoger, pero sí que ese programa ya fue seleccionado alguna vez en la historia de Colfuturo. Entonces, pues es todo lo que les quería compartir. Los invito a que ingresen a la página web. Hay muchos elementos que ustedes pueden aquí consultar en la construcción de su proyecto. Aquí les estoy mostrando como las cifras de la convocatoria de este año, los países a donde fueron los estudiantes. Adicional a eso, pues aquí pueden encontrar todos los servicios que ofrece Colfuturo y creo que podemos abrir el espacio para las preguntas. Muchas gracias, Joana, por tu presentación. Efectivamente, ya recibimos preguntas. Hay algunas que son más bien, creo yo, para Campus France y otras para Colfuturo. Entonces, la primera, pregunta de Carlos. Buenos días, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y haré doble titulación en Francia. Tengo una duda y es que quiero saber si es verdad que si voy becado a estudiar mi máster, al finalizar mis estudios debo volver obligatoriamente a Colombia o puedo continuar mi estadía si consigo trabajo. También me gustaría saber cuánto es el máximo de tiempo que puedo trabajar allá después de graduarme del máster. Entonces, Carlos, tu pregunta, entonces ahí no sé si tiene que ver con Colfuturo, no sé si vas a aplicar al programa de doble titulación y vas a solicitar entonces a participar en el programa de crédito beca Colfuturo, porque si no es el caso, entonces pues esto toca averiguar con tu universidad cuáles son las condiciones que tú tienes para al finalizar tu máster en Francia puedas seguir entonces estudiando o trabajando si consigues entonces una opción de trabajo en Francia, porque son ellos los que van a definir, digamos, los que han definido esta parte. Entonces, deberías, si no es a través de Colfuturo, deberías comunicarte con tu universidad para saber qué abarca exactamente el convenio de cooperación de doble titulación, cuáles son las condiciones que tienes. Ahora, si es para Colfuturo, entonces dejo a Joana, entonces
esta pregunta. Bueno, sí, si tú quieres, digamos que mantener el crédito beca de Colfuturo, el beneficio del porcentaje de beca es necesario que regreses, pero recuerda lo que mencionaba. Nosotros te damos la opción de que te quedes trabajando 3 años después de terminar la maestría, entonces no vas a desaprovechar la oportunidad de la experiencia laboral. El problema ya es si definitivamente te vas a radicar en otro país y vas a quedarte a vivir definitivamente allí. Allí sí vas a perder la beca y vas a tener que pagar el 100% de la deuda. Ok, gracias Joana por esta aclaración. Pregunta de, incluso son dos preguntas de Sebastián. Si la postulación para mi universidad empieza a partir de abril y la postulación de EFEL es en enero, ¿se puede hacer algo? Bueno, Sebastián, si tú entonces estás interesado en aplicar a la beca EFEL, pues tal como lo expliqué anteriormente, el proceso es ahora. Te tienes que comunicar lo antes posible con la universidad a la cual entonces quisieras postularte, porque el tiempo va corriendo y como lo dije, entonces hay universidades que cierran el proceso, digamos, de presentación del expediente EFEL a mediados de noviembre, otras a final, otras hasta diciembre, y la universidad entonces presentará tu expediente EFEL en caso de estar seleccionado, si no estoy mal, es el 7 u 8 de enero, ¿sí? Del año 2022. Si la universidad presenta tu candidatura para el programa EFEL, significa que te van a aceptar. Entonces ahí tocará más adelante, obviamente, ver con la universidad para tener todos los papeles necesarios requeridos para poder seguir con el proceso Campus France. Ahí no habrá ningún problema porque los estudiantes reciben una carta de Campus France París que nosotros recibimos, pero que para que puedas seguir también con la parte visa. Pero lo importante ahí, Sebastián, es hacer el proceso de postulación con la universidad. ¿Okay? El tema de la postulación en abril no pasa nada. Insisto, si la universidad selecciona tu candidatura para EFEL, significa que te van a aceptar. ¿Okay? Luego tocará averiguar con la universidad si tienes entonces un trámite administrativo que hacer para como finalizar el tema de la postulación. Tu segunda pregunta, Sebastián, el programa de becas Academia de Talentos se va a renovar para el año 2022. En este momento en la página salen todavía las fechas para el año 2021. Sí, entonces efectivamente las informaciones que aparecen son las del año 2021, es normal, digamos, la información se actualizará más adelante, aún no tenemos estas informaciones, la embajada entonces actualizará estas informaciones cuando tengan todas las informaciones al respecto. No te puedo decir cuándo exactamente, pero sí el programa se va a mantener para el otro año. Entonces, uno puede suponer que de un año a otro no hay tampoco muchos cambios. Entonces, las informaciones que están disponibles en la página de la embajada te permiten tener una idea del proceso. ¿Okay? Pregunta de Bramiam Arturo. Es para Joana. En la beca de Colfuturo, quien retorne a Colombia y monte una empresa fuera de Bogotá puede obtener ese 20% extra. Sí, Brian, si tú trabajas o montas tu empresa fuera de Bogotá y los alrededores de Bogotá, puedes acceder al 20% extra. Ok, pregunta ahora de Carlos. Buen día, ¿el ensayo del 5% se tiene que hacer en qué idioma? ¿En español o en el idioma original? En español, de hecho no lo aceptamos. El único idioma que lo aceptamos es en inglés si la persona, su lengua materna o su lengua que más domina es la del inglés. Pero en la mayoría de los casos es en español y no lo aceptamos en ningún otro idioma. Ok, entonces no veo más preguntas en el botón preguntas y respuestas, pero hay preguntas en el chat. No olviden las preguntas, por favor, a través del botón preguntas y respuestas. Pregunta de Edna. Buenas tardes. ¿Colfuturo ofrece becas para idioma?
Colfuturo tiene un programa de idiomas que ofrece apoyo en toda la parte administrativa del proceso. Tenemos un acuerdo con Kavilan en Vichy, en donde las personas van a contar con un descuento en el valor de su matrícula, pero Colfuturo no da financiación. Es decir, piensan todo lo opuesto del programa que les acabo de explicar, en donde hay financiación, pero no hay apoyo para la universidad. En el programa de idiomas te hacemos toda la gestión con la universidad, pero no te financiamos. Ok. Bueno, había Carlos que respondió la pregunta que yo le estaba haciendo, pero creo que ya te respondimos. Ahora, pregunta de Isabela. Buenas tardes, una pregunta. ¿Se ofrecen becas para intercambios a nivel bachillerato o para realizar un pregrado? Entonces, voy a responder para Campus France. Entonces, los programas de becas usualmente están dirigidos a estudiantes aceptados en programas de nivel máster u doctorado. Ahora, en los programas que he mencionado, los programas de la embajada, mujeres científicas y academia de talentos, si no estoy mal, entonces pueden aplicar estudiantes que aún no han finalizado el pregrado y que están en, no sé, no me acuerdo si están en octavo o noveno semestre. Entonces podría ser una opción. Pero para iniciar un pregrado, no, no hay. Lo que te podría responder en este caso, entonces, bueno, primero que el Estado te va a ayudar con el tema de la matrícula en Francia y agregar entonces que por ser estudiante en Francia podrás acceder a los subsidios, beneficios que brinda el estatus de estudiante en Francia. O sea, son las informaciones que se encuentran en la página web de Campus France, en el rubro estudiar en Francia y luego buscas el estatus de estudiante, subsidios para el seguro social, restaurantes universitarios, alojamiento, transportes públicos, posibilidad de trabajar, acceso a actividades de cultura. Ahora, Joana, no sé si tú por tu lado tienes algo que agregar sobre la posibilidad de becas para intercambios a nivel bachillerato. No, Para desafortunadamente Colfuturo no apoya ni bachillerato ni pregrado, entonces no hay nada que podamos hacer. Bueno, es algo que se puede, creo yo, Isabela, entender, digamos que los entes que otorgan becas, lo que quieren también es como tener como garantía sobre, obviamente, el proyecto de estudios de la persona. Entonces, entre más avanzado está la persona en su proceso de formación, menor es el riesgo que la persona entonces decida cancelarlo. Entonces, bueno, por lo menos para Francia así funciona por esta razón. Entonces, son los programas más bien dirigidos a estudiantes inscritos en máster o doctorado. Acá vuelvo al botón preguntas y respuestas. Hola, buenas tardes. Para el programa de becas Academia de Talento, ¿sirve para doble titulación? Sí, si no estoy mal. Lo siento, señor Becerra, agregado, iba a participar, tuvo un inconveniente. No tengo todas las informaciones, digamos, no las he leído, pero están en la página web de la embajada. Acá están entonces los requisitos. Si no estoy mal, sí, puede servir para una doble titulación. Espectador anónimo, buenas tardes. Para Colfuturo, ¿es obligatorio tener codeudores para aplicar a las becas crédito? No es necesario para aplicar, pero si eres seleccionado y vas a legalizar el crédito beca, sí debes tener dos codeudores que respalden solidariamente la financiación que Colfuturo te va a dar. Entonces, mi sugerencia es que para la postulación al proceso de selección, pues recuerda, solo vas a competir con tus méritos académicos, pero ve pensando en quiénes podrían ser esos dos codeudores en caso de que Colfuturo te seleccione, porque ahí sí te los vamos a solicitar. Ahora, pregunta de Mariana. ¿El crédito que ofrece Colfuturo es anual durante el proceso que dure la maestría o es en la totalidad? Siendo así, ¿cuál es el ingreso mensual mínimo que solicita la embajada francesa para estudiar allá y este lo cumple en su totalidad?
Bueno, yo te contesto la primera parte, Mariana, y es que Colfuturo te financia máximo 24 meses. Usualmente las maestrías en Francia, el máster 1 es un año y el máster 2 es otro año, entonces los 24 meses que dura tu maestría en ese caso, Colfuturo los podría cubrir. Y te dejo, Pierre-Marie, que confirmes ¿Sí? cuánto pide la embajada mensual. Entonces, en el momento de solicitar la visa de estudiante, tendrás que presentar unos soportes que permitan justificar que tendrás acceso a 615 euros mensuales. Entonces, según entonces, el valor del crédito beca, entonces la respuesta es sí o no. Digamos que en el caso, por ejemplo, te vas por 2 años para hacer un máster, máster 1, M1, máster 2, M2. 2 años y después de tu solicitud, entonces Colfuturo te otorga, sí, digamos, $48,000 por los 2 años. Obviamente toca contemplar el valor de la matrícula, o sea, quitarla de este valor y luego entonces el servicio de visa va a ver si el valor que tienes entonces es suficiente y cubre la totalidad entonces de tus pues de estos 615 euros. Entonces, ahora voy a compartir mi página web eh, para que tú puedas identificar esto, porque hay una información precisa sobre este punto en el presente, en el rubro procesos, proceso visa. Bueno, hay tres artículos, incluso proceso visa, documentación, y aquí le vamos a dar clic acá, documentación visa de estudiante. Y eso puede servir para todos. Acá vamos a descargar la guía. Y tenemos entonces acá la presentación pues, del proceso visa de Francia, quién debe, quién no debe hacer el proceso. Luego los documentos, el formulario, las fotos, la guía, la copia de la página, justificativos de recursos financieros. Entonces, 615 euros. Tres maneras de hacerlo. Ahorros personales, responsable financiero o beneficiario de beca, crédito o crédito beca. Entonces, si la beca que tienes o el crédito beca cubre los 615 euros, perfecto. Si no los cubre, entonces tendrás que presentar adicionalmente a la información de la beca, entonces una documentación adicional que sea la información A, ahorros personales, o la información B, para poder entonces cubrir estos 615 euros. ¿Ok? Volvemos. Entonces, Diego, si Colfuturo ofrece la posibilidad de permanecer hasta 3 años fuera del país y hay un año de gracia, ¿quiere decir que durante los otros 2 años solo se cobraría lo correspondiente al 20% del crédito beca? Diego, casi que perfecto. Eh, si te quedas 3 años trabajando afuera, efectivamente el primer año no tienes que pagar y a partir del segundo año debes empezar a pagar sobre el 60%, porque nosotros tenemos la tranquilidad o de alguna forma confiamos en tu palabra en que tú vas a volver a Colombia, pero no sabemos si vas a trabajar fuera de Bogotá, si vas a trabajar en el sector público, entonces solamente te damos inicialmente la condonación del 40%. Supongamos que en un escenario tú pagas más de lo que debías pagar y vuelves a Colombia y te vas a trabajar a Pereira o a cualquier otra ciudad. Si pagaste de más, te vamos a reembolsar la plata que hayas pagado de más. Entonces, sí empieza a contar la condonación, pero no la completa, sino solamente la del 40%. Ok, ahora pregunta de Daniela. Buenas tardes. Mi duda es si también puedo acceder en Francia a una beca en salud pública. Sí, Daniela, toca ver cuáles son entonces las opciones de beca utilizando el motor de búsqueda Campus Bourse. Y yo sé que para salud pública a veces nos envían informaciones directamente a nosotros en Campus para que las publiquemos en las redes sociales. Entonces te invito a seguir nuestra información, nuestra actualidad en las redes sociales.
Luego, lo que dije también es que cuando tengas, entonces, claro, el programa que quisieras hacer, entonces es comunicarte con la universidad que propone entonces el programa en salud pública y ver cuáles son las opciones para ti, porque a veces entonces hay programas internos de becas ofertados por las mismas universidades. ¿Okay? Brian, para las becas del Estado de Francia, ¿en qué época del año empieza el año escolar? Si uno aplica ahora y todo el proceso se aprueba, ¿cuándo empezaría a estudiar en Francia? En Francia tenemos el calendario B, significa que oficialmente el año universitario inicia el 1 de octubre y finaliza el año siguiente el 30 de septiembre. Pero concretamente los cursos inician en septiembre, incluso en algunos casos final de agosto para algunos. ¿Sí? Entonces, calendario B. Ahora, en cuanto a tu segunda pregunta, entonces, si tú haces el proceso ahora, entre, digamos, octubre y diciembre, 15 de diciembre, fecha límite para postularte, a menos de poder postularse directamente con la escuela o la universidad. En enero o febrero tendrás la entrevista pedagógica con nosotros, luego respuestas de las universidades en marzo, y eso es para iniciar en septiembre 2022. Mariana, ¿Colfuturos considera la doble titulación como maestría? Si te gradúas con un título de maestría, sí. Es decir, cuando vuelvas de Francia, traigas un diploma de la universidad que conste que recibiste un título de maestría. Entonces, Mariana, en este caso te invitamos también a comunicarte con la ORI de tu facultad para saber entonces el programa de doble titulación que te permite ahí en Francia, cuáles son los cursos que vas a seguir y qué diplomas vas a obtener. ¿Sí? Importante, y eso lo puedes hacer, pero yo rápidamente desde acá Colombia con las personas de la ORI de tu facultad. Mariana, todavía en el caso de tomar un año de prácticas en medio de los 2 años del máster, Colfuturo, ¿cómo funcionaría en ese caso? No, en ese caso, Mariana, no funciona así. La idea es que tú termines tu maestría y después de la maestría puedas hacer uso para la práctica laboral, pero Colfuturo no te va a apoyar como un año maestría, 2 años que trabajes y después traes la maestría. No, tienes que hacer la maestría continua, terminar la continua completa. Pregunta ahora de Carlos. Si pedí el crédito beca de Colfuturo y estando en Francia por algún motivo la cancelo, ¿es posible? O si la empecé a utilizar al tercer mes, la cancelo, por ejemplo, ¿podré pagar únicamente el valor de esos 3 meses reembolsados por ustedes? Sí, Carlos, los dos escenarios que propones ahí son posibles. Es decir, si llegas a Francia y descubres que no necesitas el dinero, puedes cancelarlo sin ningún tipo de penalidad. O igual, si ya te hicimos un par de giros y no quieres más el crédito, puedes devolvernos la plata, pagarnos la plata que te desembolsamos y ya no tienes tampoco ninguna obligación con nosotros. Y última pregunta, Mariana, ¿cuánto tiempo vigente hay para terminar de pagar el crédito? Mariana, una vez tú terminas tus estudios y tomas el periodo de gracia, a partir de ese momento empiezan a contar 5 años, que es lo máximo que vas a tener para pagar el crédito. Okay, nos llega una nueva pregunta de Diego. ¿Qué tasa de interés efectivo anual maneja Colfuturo? Y segunda pregunta, ¿el crédito beca se mantiene si consigo un trabajo de medio tiempo mientras estudio? Bueno, primero sobre los intereses, voy a volver a compartir mi pantalla para que recuerdes las tasas de interés de las que habíamos hablado. Dijimos que sí, que el crédito tiene intereses, los intereses empiezan a causar cuando empezamos a girarte la plata y sobre lo que por el futuro ha desembolsado. Entonces, el interés es del 7% anual cuando estás estudiando, 7% anual durante el periodo de gracia, 9% cuando empiezas a pagar descontando el porcentaje de beca y 15% si no regresas a Colombia, no te gradúas o no cumples con el periodo de permanencia. Esos son los 3 intereses que se generarían y son todos anuales. En dólares no se habla de efectivo anual, entonces por eso nosotros no hacemos esa referencia, sino que hablamos de tasas anuales. Y sobre la segunda pregunta,
tú tienes que estar matriculado todo el tiempo como estudiante de tiempo completo. Es decir, Colfuturo no te va a financiar si tú cambias el tipo de programa a medio tiempo para trabajar medio tiempo. Si estás registrado de tiempo completo y tu visa te permite trabajar y tú mantienes tu rendimiento académico por encima del 80% de la calificación, no tenemos ningún problema con que trabajes. Lo que no permitimos en ningún escenario es que tus méritos académicos y el promedio que tienes que cumplir lo descuides por trabajar. Ok, entonces, Diego, no sé si pensabas en la opción de trabajar en Francia el 60% del tiempo legal, pero recuerdo que la visa de estudiante permite trabajar durante sus estudios, y cuando digo durante, puede ser los fines de semana, por ejemplo, o cuando hay vacaciones, ¿sí? Entonces, cuando hay vacaciones, incluso uno puede trabajar tiempo completo. Pregunta que nos llega de espectador anónimo. ¿Para Colfuturo hay que mantener promedio para mantener los beneficios? Sí, es necesario tener la calificación durante toda la maestría o el doctorado por encima del 80% de la escala. Entonces, por ejemplo, no estoy segura, no recuerdo ahorita cómo calificar, creo que sobre 20. Lo que hacemos es que vamos a calcular cuál es el 80% de la nota máxima de tu universidad y sobre esa nota tiene que estar tu promedio acumulado durante el tiempo de la maestría. En cuanto a los doctorados, es el reporte del tutor que muestre una evolución satisfactoria del doctorado y cumplimiento del cronograma de trabajo establecido. Ok, perfecto. Muchas gracias, Joana. No veo más preguntas en el botón preguntas y respuestas y tampoco en el chat. A veces publican preguntas. Bueno, entonces creo que no hay más preguntas. Entonces creo que podemos dar por terminada esta sesión sobre la financiación de los estudios en Francia, sobre las becas que existen de la parte francesa, becas de la embajada, becas del gobierno, becas de las universidades, becas a nivel de la Unión Europea, becas de las regiones, departamentos, ¿sí? O entonces desde Colombia, y entre las opciones, obviamente, la de Colfuturo, que creo que han generado muchas preguntas, entonces curiosidad significa que hay seguramente algún interés. Entonces creo que hay estudiantes, ojalá entonces que sigan con este proyecto. Bueno, muchas gracias por su participación, muchas gracias Joana por tu intervención, tu presentación. Siempre un gusto tener a Colfuturo con nosotros y les deseo entonces una feliz tarde a todas y todos y se cuidan, por favor. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde.